Buenos días. Les pregunto para iniciar si estoy visualizando una diapositiva en su pantalla. Sí, se ve en mi pantalla, maestro. Bien, es una diapositiva en la que diríamos la carta de presentación, ¿no? La portada de la primera unidad, el primer gran saber cierto de esta iniciativa, en cuestión de la Maestro, no sé si es mi teléfono o no lo escucho bien. No, yo tampoco lo escucho, profe. Yo también lo escucho como lejos. Yo también lo escucho mal, profe. Muy baja la calidad, profe, del sonido. y eventualmente puede ser un tema de la lluvia que daña mucho la internet, entonces yo me gustaría decir Profe, igual no alcanzo a oírlo, lo escucho muy lejos y a veces no le escucho nada. No lo escucho nada, profe. no estoy hablando. Bien, fíjense que, a ver, para quienes medio me alcancen a escuchar, estoy intentando atender el tema del sonido. No sé si sea yo, profe, pero ya se trabó. ¿Me pueden decir si escucha mejor? Sí, ahí ya. Sí, ya. Sí, ya. Correcto. Se le entiende. Muy bien, muy bien. Sí, no, es que fíjense que de repente entra el micrófono de la cámara
y cuando tengo en videoconferencia a pocas personas, no tengo ningún problema en hacer rápido los cambios, pero cuando tengo en videoconferencia a tantos como en este momento, pues mi laptop no está hecha para esto, la verdad. No tiene, pese a que le he mejorado cosas, no tiene el procesador que se requiere. Entonces sí, necesito paciencia en primer lugar y en segundo un poco de suerte, pues para poder arreglar los temas que por aquí se me desarreglan. Bueno, les preguntaba y creo que me alcanzaron a escuchar si estaban visualizando una diapositiva. Sí, sí se ven. Ah, correcto. Bueno, pues a partir de ahí nos vamos a arrancar en la plática del día de hoy y vamos a hablar de la gestión de la creatividad y la innovación en las organizaciones. Realmente es bien básico el tema de la creatividad y la innovación. Nosotros en las organizaciones que dirijamos, en las organizaciones que nosotros mismos creemos, deberemos de buscar generar ventajas comparativas, debemos de buscar maneras para sobresalir con respecto a otras que están compitiendo contra nosotros por los mismos propósitos. Y el mismo propósito es pues la preferencia de un mismo segmento de mercado. Entonces, si tenemos la necesidad de hacernos diferentes con respecto al segmento del mercado, fundamentalmente tenemos que pensar en estrategias inteligentes. Una estrategia inteligente es la calidad, hacernos diferentes a partir de la calidad en el producto. Otra, hacernos diferentes a partir de la calidad en el servicio. Ya es muy difícil, como se acordarán, lo platicamos en el semestre pasado, hacerte diferente a partir de la calidad en el producto, porque básicamente la mayoría de las organizaciones buscan generar esa misma diferencia, es decir, todos ofrecen calidad. Hoy debemos dar por hecho que todos ofrecen calidad en el producto. Entonces, lo que sí considero es que debemos de intentar generar calidad en el servicio. Ahora, esa es una. Por otro, yéndonos más al tema del producto, yéndonos más al tema de la atención y en general al tema de los procesos, pues nosotros debemos de tratar de involucrar la creatividad y la innovación en los procesos, en todos nuestros procesos y en todos nuestros productos y servicios, para estar siempre un paso adelante con respecto a la competencia. Nosotros podemos jugar básicamente dos papeles en el mercado. Podemos ser líderes, es decir, quienes provocan los cambios, quienes son los primeros en cambiar, o podemos ser seguidores, es decir, quienes reaccionamos a los cambios, quienes seamos los segundos en ese afán de hacer algo en el mercado. Nosotros simplemente reaccionando. El seguidor reacciona mientras que el líder propone el cambio. Bien, en ese sentido es que entenderemos que la creatividad y la innovación juegan un papel importante en las organizaciones. Y bueno, lo primero de lo que platicaremos es del concepto de creatividad. Y bueno, ustedes lo saben, así como de calidad, ¿te acuerdan? Dijimos, hay muchísimos conceptos y prácticamente los diferentes autores proponen diferentes conceptos o definiciones. Pues en el tema de la creatividad y la innovación, más o menos la cosa es la misma, más o menos la cosa es igual, hay muchos diferentes. Pero bueno, aquí les estoy proponiendo tres conceptos de Rodríguez Estrada, de Almanza y de Kirchberg. Para Rodríguez Estrada, y a mí se me hacen conceptos bien interesantes, la creatividad es una capacidad que nosotros, las personas o las organizaciones en su conjunto, tenemos para producir cosas que sean nuevas, pero además que sean valiosas, cosas nuevas y valiosas.
Entonces, entendamos que a través de la creatividad, según Rodríguez Estrada, vamos a producir cosas que no existían y cosas además que que tienen cierto valor para alguien, que alguien las valora por algún motivo. Y bueno, vamos a ver más adelante cuál es ese motivo por el cual son valorados. Almanza, por otra parte, identifica que la creatividad es una cualidad de las personas y dice que en mayor o menor medida todas las personas tenemos creatividad. ¿Y saben qué? Yo lo creo. Creo firmemente que todas las personas, todos los que estamos aquí en esta videosesión, tenemos creatividad. Lamentablemente creo también que todos teníamos más creatividad cuando éramos pequeños, cuando éramos unos kindergardianos, a ahorita cuando somos, bueno, son ustedes unos jóvenes o casi adultos. ¿Por qué razón? Bueno, creo que alguna vez lo platicamos en alguna clase. El asunto es que el sistema educativo mexicano privilegia la razón y la lógica en detrimento de la creatividad y de la innovación. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero pues fueron tendencias en México durante mucho tiempo. Yo me acuerdo, y no sé si a ustedes les haya pasado lo mismo, pero cuando yo fui estudiante de primaria, yo estudié la primaria de 1975 a 1981, ya llovió, tiene nada más 41 años, bueno, no, 39 años que salí de la primaria, 39 años que salí de la primaria. Las maestras consideraban como el niño más inteligente, el niño que saliera o que fuera bueno para las matemáticas. Ese era el inteligente del grupo, ese era el que se merecía estar en el cuadro de honor, ese era el que se merecía el diploma. Sin embargo, pues afortunadamente el tiempo genera cambios y dentro de esos cambios ha habido evolución. Y uno de ellos, en este aspecto, un cambio importante es que aparece un concepto llamado de las inteligencias múltiples. De acuerdo con lo cual, todas las personas, bueno, primero, se define que hay diferentes tipos de inteligencia. No es el tema de esta materia o de esta experiencia educativa, pero bueno, habría que atender el concepto de inteligencias múltiples y tener claro que hay distintos tipos de inteligencia. En eso, pues muy afortunadamente, en este tema, muy afortunadamente, tenemos que concluir, y es bueno para todos, que todos somos inteligentes. Es más, diríamos, todos somos muy inteligentes. Nada más que somos inteligentes en distintos tipos de inteligencia. Somos inteligentes con distinto tipo de inteligencia. Habrá quien tenga inteligencia lógico-matemática, sí, como la de antaño, pero hay otros tipos de inteligencia, como por ejemplo la inteligencia lingüística o la inteligencia kinestésica, la inteligencia ecológica, la inteligencia intrapersonal o la inteligencia interpersonal, por ejemplo. Pues solamente por mencionar algunos tipos de inteligencia. Inteligencia musical, por supuesto. Yo sé que algunos de ustedes tocan ahí algunos instrumentos. Inteligencia espacial, aquel que es bueno para diseñar ciertas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, qué padre que exista hoy en día apertura para que creamos que no solamente el que tiene desarrollado el hemisferio cerebral izquierdo es inteligente, sino también es inteligente aquel que tiene desarrollado su hemisferio cerebral derecho y aquel que maneja de forma, diríamos, semejante o similar ambos hemisferios cerebrales, el izquierdo, que es el de la lógica y la razón, y el derecho, que es el de la creatividad y el de la innovación. Entonces, todos somos inteligentes. Mi hipótesis es, nacemos muy inteligentes desde el punto de vista de la creatividad. Ese tipo de inteligencia es desarrollada,
Y poco a poco la vamos perdiendo porque poco a poco los maestros nos meten a la disciplina de las normas, nos meten a la disciplina de los límites y afortunadamente para ustedes en la licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios hay un poquito más de libertad. Quizás ustedes no lo puedan percibir, pero por ejemplo, entre contadores, estudiantes de contaduría y estudiantes de gestión hay diferencia. Todos son buena gente, todos son inteligentes, todos son educados, todos son valiosos, pero el contador es más cerrado, en el sentido de que ya lo están haciendo al modo de las normas. Él tiene que actuar con base en normas. Esa disciplina en la que él se desenvuelve lo hace ser menos creativo, porque no tienen espacio para la creatividad, tienen un mínimo rango de espacio para la creatividad. En cambio, el gestor tiene mucho espacio para poder ser libre, decidir en esa libertad y proponer soluciones creativas o innovadoras a los problemas de las organizaciones. Normalmente, si alguien tiene un problema de impuestos, cualquier contador, me permito ejemplificar con mis amigos contadores, cualquier contador te va a proponer una solución semejante, casi la misma. ¿Por qué? Porque lo hacen apegados a normas, a leyes y normas. Nosotros no atendemos temas fiscales, sin embargo, si tenemos frente a nosotros un problema, pues si en este momento hay 40 personas en la videollamada, en la videoclase, pues podemos encontrar 40 soluciones diferentes. A lo mejor unas se parecen con otras, pero encontraremos la posibilidad de que cada quien puede decidir en un sentido diferente. ¿Qué cambia? ¿Por qué hablo de esto? Porque también Almanza señala que la educación y el entorno tiene que ver o impacta en la creatividad y en la innovación. ¿En qué entorno te estás moviendo? Estoy seguro que quienes estudian en esta carrera son más creativos que los que estudian, por ejemplo, ya dije contaduría o puedo decir sistemas computacionales. También de la misma manera estoy seguro que quienes estudian en la Facultad de Artes son mega más creativos que nosotros, cualquiera de los que estudiamos y trabajamos en la Facultad de Contaduría y Administración. Hay niveles, ahora sí que hay niveles en la creatividad, y esos niveles se deben fundamentalmente al entorno en el que nosotros nos movemos. ¿En qué entorno nos movemos? En un entorno propicio para la creatividad. Vamos a ser mega creativos y vamos a solucionar de esa manera los problemas de las organizaciones. Y al contrario, si no somos creativos, por supuesto, entonces pues estaremos más sujetos a normas, a procedimientos, a cosas que ya están establecidas, a pasos que simplemente nosotros debemos obedecer y nada más. Ahora, vamos con la tercera que dice Kirber. Dice es tener ideas nuevas y útiles. Bueno, tiene que ver con lo valioso que decía Rodríguez Estrada. ¿Qué es lo que hace que algo sea valioso? Pues que sea útil para ti. ¿Por qué razón mi computadora, pese a que pues no tiene el procesador que yo quisiera que tuviera? ¿Por qué razón no la tiro? ¿Por qué razón no la desecho? ¿Por qué razón no la regalo? Bueno, porque es útil. Entonces, es útil para mí. Cuando deje de ser útil, pues entonces dejará de ser valiosa, y cuando deje de ser valiosa, la habré de desechar. Y Kirber más adelante señala que la creatividad se manifiesta en intuición, en imaginación, en inspiración, en inventiva, en riqueza de ideas, en originalidad, pero fundamentalmente llego a la última frase de Kirber, que es solución de problemas. Esa es una forma de manifestar que somos creativos y que estamos aplicando bien la creatividad. La estamos aplicando a través de la solución de problemas. Si solucionamos problemas, estamos aplicando bien la creatividad. Porque podemos ser, fíjense, podemos ser intuitivos, imaginativos, inspirados, tener inventiva, muchas ideas originales, pero si todo eso no se aplica a la solución de problemas,
Entonces, pues es como tener, hagan de cuenta, no sé, qué botellita les guste tomar, por ejemplo, para celebrar un evento, ¿no? Un champán. Tener una botella de champán frente a ti en tu día de cumpleaños, el día de tu cumpleaños, y no abrirla. Entonces, si la tienes ahí frente a ti y no la abres, y ahí está helada, y ahí están las 2 copas o las copas necesarias para que la degustes, pues ahí va a estar la champán y tú no la vas a usar para lo que es para tomártela. Nada más está, no sé si han visto, ¿no? A lo mejor sucede en su casa, que nada más embellecen o están de lujo en las vitrinas, las botellas así buenas que de repente por ahí tenemos, ¿no? Ah, tengo un champán que me regalaron hace 5 años y que estoy esperando que se presente una ocasión especial para podérmelo tomar. No, la ocasión especial es, bueno, probablemente, en esta analogía, cuando resuelvas un problema. Cuando resuelvas un problema gracias a la creatividad que tú estás empleando como herramienta. Entonces, fíjense que eventualmente aquí en esta materia, dado que estamos hablando de creatividad, podríamos ponernos a hacer dibujitos, o podríamos nosotros escribir cuentos, o podríamos tener alguna manifestación de creatividad como esa. Y probablemente la hagamos, sin embargo, siempre la habremos de alinear con un problema a solucionar. Si solucionas un problema, adelante. Y si de plano, pues sí, estará muy inspirado y será muy bonito y será original, pero si no resuelve un problema, pues definitivamente no es algo que a nosotros nos sirva. Las 4, hasta ese momento, y antes de pasar a las 4P de la creatividad, a mí me gustaría preguntarle si me estoy dando a entender. No veo a todo yo en este momento, dada la vista que tengo en mi pantalla, que también no la quiero sobrecargar con la galería completa o con el modo este modo de estadio. Les pregunto, ¿me estoy dando a entender, muchachos? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Bien, excelente. Bueno, nuevamente volví a oír una voz, creo que nada más fue una voz la que escuché y hay como 30 y muchos aquí. No, todo en orden. O sea, sí se va entendiendo. Todo bien. Sí, ya estamos al pendiente, pero si hablamos todos, se hace un desorden, profe. Excelente, excelente. Bueno, pero cuando menos unos 3 o 4 que se manifiesten a cada petición de pregunta. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Y en lo siguiente son las 4 P's de la creatividad. ¿Y por qué las 4 P's? Bueno, porque es como las 4 P's de la mercadotecnia casi, ¿no? 4 palabras que empiezan con P y que hay que atender en el tema de la creatividad. Proceso, producto, persona y plaza. Proceso, producto, persona y plaza. Y empecemos hablando del proceso. Bueno, de entrada, debemos entender que la creatividad es un proceso. Es decir, y al entenderlo como un proceso, muchachos, es como cuando platicábamos de qué les gusta, del proceso administrativo. Y les decía yo, bueno, al ser un proceso, no consiste solamente en una acción o en una decisión, sino en un conjunto de acciones y de decisiones que terminan en algo. Nuevamente aquí hablando del proceso de la creatividad, no es solamente una acción, sino es un conjunto de acciones, todas diríamos, acciones o actividades mentales, esa es la característica, un producto de acciones o actividades mentales, que nos van a dar como resultado producir algo diferente, innovador, original, y yo aquí añadiría en la línea de lo que hemos platicado, y que te resuelva un problema. Es un proceso, es una serie de actividades mentales que nos van a permitir producir ideas originales que aterricen en la solución de un problema. Ese es un proceso. Ahora, producto. También la creatividad puede ser explicada como un producto. Y bueno, la fuente a la que acudir la denomina característica de un producto, pero en realidad puede ser
un conjunto de características, no solamente un conjunto de características de un producto que puede ser una obra de arte, un descubrimiento científico, un invento tecnológico. Aquí respuesta también tendríamos que añadirla, una solución. La solución a implementar, es más, lo voy a corregir aquí en la presentación, antes de que se pueda pasar, ¿A dónde vamos? porque es muy Allá Miguel importante. Alemán, a ver, a checar la luz. Miguel Alemán. Ya sabes que tenés. Alguien que está con su micrófono prendido. ¿Estás en clase? Bueno, aquí ya le en ideas originales. Bien, entonces el producto puede ser una solución a implementar. La solución, antes de implementarla. Es decir, muchas veces nosotros en una organización tenemos que generar la solución y después de generar la solución, la tenemos que presentar para que alguien la apruebe y la presentamos como un producto de un proceso. Desarrollamos un proceso que aterriza en un producto. Pero ¿quiénes desarrollan ese proceso? ¿Y quiénes habrán de implementar esos productos? Pues las personas. Entonces la persona es la tercera P de la creatividad y podemos explicar como un rasgo de la personalidad de alguien, rasgo de la personalidad de alguien. Así, Emanuel es creativo. Es creativo, tiene un rasgo de la personalidad, de la creatividad. No olvidemos que Emanuel es campeón nacional en emprendimiento, entonces él es creativo. Definitivamente, tenemos que darle ese atributo, entre otros atributos de su personalidad, a Emanuel, por ejemplo. Definitivamente, nosotros somos seres humanos, tenemos cosas en común, diríamos sistemas, órganos, aparatos en común, sin embargo, características de la personalidad diferentes, y la creatividad es una característica de la personalidad que unos tienen más y unos tienen menos, tal y como lo hemos contrastado contra pues, mis apreciados contadores. Y bueno, otra característica, otra P más que característica de la creatividad es la plaza. Es la plaza, que son efectos determinantes del entorno, dice, cuyos elementos conformantes facilitan o bloquean el proceso creativo. Es decir, el lugar en donde tú trabajas debe ser propicio para el trabajo creativo. Yo no sé si a alguno de ustedes le tocó conocer, ha ido a un lugar que se llama, la verdad es que el lugar está perfecto y precioso, quien lo dirige es un patán, pero el lugar es precioso, iLab. ¿Conocen iLab, Vidal? Sí. No. Bueno, pues si han entrado a iLab es un lugar en el que, digamos, las condiciones físicas son propicias para el trabajo con creatividad. Por ejemplo, nosotros en un salón de clases, pintado, con las paredes pintadas de blanco, con las sillas o mesabancos ordenados en perfecto orden, en filas e hileras, no tenemos un espacio propicio para el trabajo creativo. Tenemos nosotros que trabajar en un lugar que no es propicio para la creatividad en el desarrollo de ideas creativas. Y es bien difícil, créanme. Sin embargo, ese trabajo de ideas locas, atrevidas, creativas, innovadoras, se facilita mucho en lugares como iLab, en donde, por ejemplo, hay puff de distintos tamaños, colores, formas. Ahí se pueden, digamos, no sentar necesariamente, pero ahí se pueden colocar las personas si quieren. Hay unas frases bien padres, motivadoras, rotuladas en las paredes. Los colores de esos lugares son colores vivos, contrastantes,
llamativos, que propician, por supuesto, el trabajo creativo. El propio lugar es creativo, es un lugar creativo. Hace unos años el consejero alumno, quien era consejero alumno, Raúl López Portilla de Contaduría, pues tenía ese proyecto. La verdad, desafortunadamente, se topó de que así se, digamos, se rotularan y se diseñara cada una de las aulas de nuestra facultad. Era un proyecto así loco, atrevido, disruptivo, pero pues hubo una tendencia de conservadores, de gente conservadora, que impidió que eso se hiciera en la facultad. Lamentable, desde mi punto de vista, lamentable, y ojalá en el futuro una idea semejante se pudiera retomar, precisamente con esta idea o bajo este argumento. Entornos creativos facilitan y propician la creatividad, y entornos así como el que normalmente teníamos, pintura blanca en las paredes y todo ordenado perfectamente, pues no nos permite trabajar con creatividad. Precisamente por eso, no sé si a ustedes les tocó algún día verme, porque en los grupos de gestión en donde yo doy diseño de plan de negocios, siempre mis estudiantes iban, primero les decía, siéntense donde quieran, y se podían sentar en el suelo, se podían sentar en las mesas, se podían sentar en su silla, donde quieran. Nada más, eso sí les decía, siéntate con tu equipo, porque vas a trabajar con tu equipo. Y pues bueno, a lo largo de la historia han ido con lanzas, con penachos, con sombreros, con cosas locas puestas, tratando de que si las paredes no pueden ser creativas, en general el ambiente de trabajo sí sea propicio para la creatividad. De hecho, en algún momento, y quizás en la unidad 4, nosotros pues si seguimos en esta modalidad, pues yo les pido, a ver, vamos a entrar todos con sombrero, ¿no? O vamos a entrar todos con una barba como la de Manuel, y a ver cómo le hacen. Incluyendo a las mujeres, ¿no? Es decir, sé disruptivo y no te limites a pensar, pues nada más los hombres, porque ellos ahí son los que les salen, todos. Cuando eres creativo, tienes que entrarle, no le debes tener miedo a pensar ninguna idea y no le debes tener miedo a implementar ninguna idea. Los límites nos los ponemos nosotros. Cuando somos creativos, estaremos rompiendo los límites. Siempre iremos contra el dique de la razón para tratar de entrar en la sin razón y ser creativo, ser original, ser diferente. Todo mundo usa, bueno, no todo el mundo, pero sí un gran porcentaje de la población piensa de manera racional. Nosotros tenemos que pensar, no de manera irracional necesariamente, pero sí de manera lateral, de una forma que nos lleve a las soluciones diferentes que nosotros necesitamos tener en las organizaciones. Bien, ahora, fundamentado en Schnarch, en un autor de apellido Schnarch, que escribe un libro que se llama Creatividad e Innovación, vamos a platicar de los diferentes tipos de creatividad, Y bueno, hay una creatividad que se llama mimética. Y a mí me gustaría aquí irles dando tema o la palabra a ustedes, pues también para poderlos escuchar. Y me gustaría pedirle a Carla Goretti que nos haga el favor de leer creatividad mimética. Adelante, Carla. Creatividad mimética. El término de mimesis surge de la antigua Grecia y significa imitar. Consiste en aplicar una idea ya existente en otra área para generar un nuevo concepto que se adopte a la actual necesidad. Bien, gracias. Y aquí yo quisiera pedirles a todos que por favor vean la imagen que acompaña a ese texto. Y yo creo que
la imagen explica más que el texto o permite entender de mejor manera el texto. Aquí una idea ya existente es el ave que está volando, que fue aplicada a un concepto diferente, o sea, se creó un nuevo concepto. Esa idea ya real se aplica en otro ámbito. Y nosotros pudiéramos aplicar conceptos ya existentes en ámbitos diferentes. Algo que se usa en la medicina se puede utilizar en los negocios, o algo que se utiliza en el campo se puede utilizar en las ciudades, o algo que utilizan los niños lo pueden utilizar los adultos mayores. Ejemplo, llevarnos cosas de un lugar a otro a partir de esa idea original. Eso se llama creatividad mimética. Que no se nos olvide, la actividad de esta semana tendrá que ver con esto que estaremos platicando. Además de la creatividad mimética, hay otros tipos de creatividad. Dafne, ¿me ayudas con disociativa? Adelante, Dafne. Sí, ahora sí te escucharemos. No sé si solo yo no te escucho, Dafne, o si en general. Yo tampoco escuché. No se escucha, tampoco, profe. Tampoco. No se escucha. Bien, en lo que atiendes ese tema, Dafne, le pediría yo a Agar que nos ayude. Sí, es la capacidad de la mente de relacionar pensamientos, los que pueden surgir de los que pueden surgir grandes conceptos. Es el hecho de potenciar un proyecto con base en la famosa lluvia de ideas. Se desarrolla por medio de la fluidez y la flexibilidad. Bueno, gracias. También la imagen es ilustrativa o pretende ser ilustrativa. Fíjense que, primero tendría que explicar qué es la fluidez. La fluidez es una habilidad creativa, de acuerdo con la cual nosotros vamos sacando de nuestra cabecita a un buen ritmo las ideas que se nos van ocurriendo. Si no tenemos fluidez, normalmente sacaríamos una idea y después otra idea y después nos atoraríamos y pensaríamos un buen rato y después de un buen rato sacamos otra idea y después nos hacemos pelotas en la mente y pensamos en algo, pero se nos hace muy loco y como es muy loco preferimos no sacarlo y después de mucho tiempo de que no se nos ocurre ninguna idea, la sacamos. Y después damos a la tarea de pensar y se nos hace demasiado atrevido lo que se nos ocurrió. Nosotros nos autocensuramos y como nos autocensuramos no nos permitimos sacar la idea, no la guardamos, no la decimos, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente eso sucede con las personas. Normalmente las personas, y por una mala práctica que se da en las escuelas que se llama, hoy se le llama bullying, pero es algo que ha existido toda la vida en las escuelas en México. Yo no sé si en otro lado del mundo, pero en México sí. Las personas se cohíben en cuanto a, y ellos mismos inhiben sus propias participaciones. Dicen, no, mejor no hablo, si nada más se van a burlar. O ni hablo, porque ¿qué van a pensar de mí?
Entonces, el miedo a los demás, el miedo a lo que los demás puedan decir, sentir, pensar acerca de ti, es lo que te hace mejor callarte. Y eso es una actitud equivocada, que propicia o que va en contra de la fluidez, porque entonces nada más sacamos ideas de nuestra cabeza a cuentagotas. Cuando trabajamos con la fluidez, lo que nosotros hacemos es sacar ideas, así, tal y como se nos ocurren, no las censuramos, no las analizamos, más adelante las analizaremos, más adelante veremos si son buenas o malas, pero tenemos que sacarlas de nuestra mente a un gran ritmo, con la finalidad de, después de sacarlas, pues tener un stock de donde escoger. Porque, bueno, por ejemplo, yo he visto a estudiantes que estudian diseño de plan de negocios o desarrollo de emprendedores, que cuando llegan a la materia dicen, maestro, yo ya pensé y ya tengo mi idea, así en singular, mi idea. Y le digo, bueno, tienes una opción. Tienes una opción porque en esta materia tienes que pensar cuando menos en otras 999, para que completes 1000. Tienes que pensar en otras 999 ideas para que con base en ese stock, para que base en ese catálogo de ideas, tú definitivamente puedas elegir la mejor entre todas ellas. No creas que esa es la mejor. Puede ser buena, pero se te pueden ocurrir cosas todavía mejores. Comparto esto porque, bueno, esa forma de pensar es común entre los estudiantes. Decir, bueno, ya la tengo. No, todavía no la tienes. Yo diría, inclusive, muchachos, acuérdense que estamos o intentaremos generar ideas para Whole Price. Y bueno, yo creo que la tarea de la creatividad mimética, creatividad disociativa y lo que viene a continuación, podríamos intentar relacionarla con Whole Price y con el reto de Food for Good. Pero bueno, de eso platicaremos más adelante. Pero primero, esa es la fluidez, que salgan las ideas, rápido, a gran ritmo, sin pensar, de bote pronto. La flexibilidad es otra habilidad creativa, y es otra habilidad creativa que tiene que ver, diríamos, con desdoblar la idea. Alguien tiene una idea original, pensemos, alguien puede decir, ¿y qué tal si hacemos, qué les gusta? Dulces que no engorden. Estaría padre que dulces que no engorden. Pero que, entonces, a partir de esa idea de dulces que no engorden, pudiéramos nosotros desdoblarla. Bueno, ¿y qué les parecería que fuera mejor comida que no engorde? O dulces que tengan otra función. O sea, podemos irnos en la vertiente que no engorde, sacar otras ideas, o en la vertiente dulces, sacar otras ideas. Dulces para diabéticos, dulces para bebés, dulces para muelos, dulces, no sé, lo que se les ocurra. En la vertiente dulces, en la vertiente que no engorde, pudiéramos nosotros empezar a desarrollar eso que se llama flexibilidad. Una misma idea la puedes desdoblar en muchas partes, y al desdoblarla la conviertes en 10 ideas más. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, 100 ideas, las desdoblas en 10 y ya tienes 1000 ideas. Y cada una de esas ideas seguramente tendrá un poquito más de posibilidad de éxito o te generará al final un poquito más de posibilidad de éxito a ti como emprendedor o como hombre y mujer de negocio que quiere darle una solución a un problema. Nosotros, en esta experiencia educativa, no vamos a orientarnos exclusivamente a la idea de crear o innovar en productos o servicios, sino también crear e innovar en procesos dentro de las organizaciones. ¿Cómo se puede innovar en un proceso de atención al público? ¿O cómo se puede innovar en el proceso de ventas a través de Internet? ¿O cómo se puede innovar en distintos ámbitos de la vida? Y, por supuesto, más adelante ustedes llevarán materias en las que pues exclusivamente van a pensar en ideas de negocio para poder desarrollar proyectos emprendedores. Aquí sí vamos a pensar en eso, pero no nada más en eso, sino también en otras cosas.
Y bueno, la imagen que acompaña la diapositiva de creatividad disociativa, pues está bien padre, ¿no? Pues si ya pensaste en un ladrillo y después pensaste en otro ladrillo diferente y después pensaste en un tercer ladrillo, pues tu cuarta idea va a ser pensar en una construcción. Va a ser pensar en una construcción. Entonces estás asociando una idea con otra, y a partir de esa asociación de una idea con otra cuando menos, o con otras, pues estarás generando un concepto nuevo, una idea basada en la creatividad disociativa. Antes de pasar a la tercera, me estoy dando a entender, muchachos, con que 3 digan sí, seguimos adelante. O si alguien dice que no, ahí va uno. Sí. Un tercer tipo de creatividad es la creatividad analógica. Y esta creatividad analógica, Eros, ¿me ayudas a leer su definición? No te escucho, Eros. No se escucha, profe. No se escucha, Eros. Vamos a ver si Dafne ya se escucha. Dafne, ¿te escucha? Dafne. Se sigue sin escuchar, profe. Ahorita escuchamos una voz pequeña. ¿De quién es? ¿Tuya, Dafne? No, mía, de Pame. No, de Pamela. Pame, adelante, ayúdanos, Pame, gracias. Profe, bueno, primero que nada, creo que se van a todavía a dar más chance de las inscripciones, se va a correr la fecha. Excelente, eso es muy bueno. Bueno, de creatividad analógica. Implica relacionar distintas cosas, aunque no tengan semejanza alguna, con el fin de resolver problemas desconocidos. Sí, en este caso, por ejemplo, nuevamente insisto en las imágenes como una forma de explicar quizás de un modo mejor que con palabras el concepto, en este caso, creatividad analógica. Vamos a relacionar cosas distintas que no se parecen, pero que nos van a ayudar a resolver un problema. En este caso, un bolillo no se parece a una sandalia. Sin embargo, pues bueno, aquí hay una solución. Quien no tenga sandalias, pero tenga 2 bolillos, pues ya tiene una manera de caminar y no lastimarse los pies. Esa es una analogía, creatividad analógica. ¿Sí? Entonces, 2 cosas diferentes, las juntas para crear un concepto, un tercer concepto. A mí me gusta mucho esta técnica de generación de ideas, porque, pues bueno, te da lugar a cosas locas, Una que me gustó alguna vez en un proyecto emprendedor que también tenía que ver con pantuflas, eran las despertunflas. No era proyecto mío, también lo reconozco, es más, proyecto de un profe que es luego mala onda conmigo, pero la idea era padre, ¿qué conceptos unió? Unió pantuflas y unió despertador. Lo pongo como ejemplo, o como otro ejemplo. ¿Qué tienen en común los despertadores y las pantuflas? Nada. Son productos totalmente diferentes. Sin embargo, lograron hacer una fusión, la técnica se llama cinética. Lograron hacer una fusión de conceptos y generaron las despertunflas. Es decir, pantuflas que sonaban, que tenían un despertador y sonaban a la hora que tú querías que sonaran, y que se apagaban cuando la persona calzaba las chanclas, es decir, hasta que te ponías de pie. Entonces era padre, era buena la idea porque te garantizaba que te ibas a poner de pie a la hora que tú mismo hubieras señalado de acuerdo con tu despertador. Estaba padre. Y bueno, yo lo que vi es que lograron sacar un prototipo, diríamos, funcional,
lo que aquí vamos a platicar como un producto mínimo viable, y ese producto mínimo viable, pues bueno, lamentablemente no lo siguieron desarrollando, pero a mí se me antojaba como buena la idea. Dos cosas totalmente diferentes para lograr una tercera también diferente. Otro tipo de creatividad es la creatividad narrativa. Eso nos puede ayudar en algún sentido. Yo le quisiera pedir, por favor, a Merino que nos ayude en creatividad narrativa. Hola, profe, perdón. Adelante, Merino. Es que... Espera, profe, ahí está, ya. Este tipo de creatividad mezcla personas, acciones y tramas mediante descripciones para contar una historia construida como un nuevo relato o una reconstrucción con diferentes versiones. Bien, gracias Merino. Como aquí bueno, desde el propio título se deja entrever, es una creatividad fundamentalmente aplicada a escribir historias, a narrar historias. Y alguno de ustedes pudiera decir, bueno, ¿y este tipo de creatividad a nosotros nos puede servir para algo? Y yo les quiero decir, sí, porque por ejemplo, uno de los elementos para la creación de una cultura organizacional fuerte es que tu empresa, la historia de tu empresa, la historia de tu proyecto, tenga una historia sensible, una historia que inspire a las personas. Y si tiene una historia que inspire a las personas, por supuesto que las personas se van a identificar con esa historia, la historia de tu organización o la historia de cómo en tu organización se solucionó un problema que para la empresa fue un problema considerado grave. Entonces, ahí se puede aplicar. ¿De qué otra forma se puede aplicar la creatividad narrativa? Pues se puede aplicar cuando nosotros aplicamos, no sé si ustedes han oído hablar del concepto storytelling. Bueno, pues cuando contamos una historia que tiene que ver con, o que sirve para generar empatía entre nosotros que estamos presentando un proyecto, el proyecto, por supuesto, y quienes lo están escuchando o evaluando. Siempre no sé, yo me acuerdo, les comparto, cuando Champer, segundo campeón nacional emprendedor, gestor, equipo gestor, ahí contábamos una historia pues triste de un amigo, un gestor al que se le estaba cayendo el cabello, y cada vez que hablaba de la situación, pues él miraba con tristeza sus hombros, veía en sus hombros cabellos que se le desprendían de la cabeza, y pues ciertamente ese champú, Champer, era un proyecto de champú elaborado con base en maleza, en forma de perlas, que tenía, entre otras de sus funciones, el evitar la alopecia de las personas. Entonces, era una historia era una historia que le permitía alinear o empatizar al proyecto con otras personas, y muchas, que tienen problema o que perciben tener problemas de caída del cabello. Y bueno, evidentemente, pues no puedes empatizar a lo mejor con todos, pero sí empatizas con un buen número pues de personas que te estén escuchando. Lamentablemente, por ejemplo, en proyectos emprendedores, yo les quiero contar una historia ya para despedirnos el día de hoy. También de gestión. Fuimos a un regional de emprendedores en la ciudad de Tuxpan. Y nuestro proyecto era un proyectazo, la verdad, bien padre. Era tinte para el cabello para hombres, pero elaborado también con cuestiones naturales y casi de desperdicio, ¿no? Como la maleza, más o menos.
no me acuerdo exactamente la fuente del activo, pero era tinte para cabello, natural, que no dañaba el medio ambiente, que no dañaba a la persona, etcétera. Lo que vendíamos nosotros fundamentalmente era estética y vendíamos, además de estética, juventud. Es lo que compra una persona que se pinta el cabello, compra juventud. Híjole, y con tan mala suerte que fíjense, de los 3 jurados que pasaron a evaluarlos, uno era calvo. Terrible, ya, no, ¿cómo empatizas con un calvo queriéndole vender tinte para el cabello si el calvo no tiene cabello? Alguien, Emanuel podría decir, pues, para que se pinte la barba. Pero, pues no, tampoco tenía barba ese individuo. La segunda jurado era una mujer, pero una mujer de cabello largo, era una mujer de edad, ¿qué le calculo? 50, 60 años, que tenía la cabellera totalmente blanca, de esas personas que pues, creen que las canas lucen bonitas. Pues ya la verdad es que prefiero que no. Yo prefiero que no. Y pues la señora esa en su vida, y después supimos, en su vida se había puesto un tinte. Entonces, por más que teníamos un bonito storytelling para poder generar empatía con las personas, y sí generaron empatía con la audiencia a esa feria de emprendedores, pero lamentablemente no generaron empatía con los evaluadores. Y como no generaron empatía con los evaluadores, ese proyectazo, la verdad estaba bien padre. A mí me gustaba, además era un equipazo bonito, de trabajador, de veras que tenía mucho potencial ese proyecto. Pues ahora sí que el calvo y la canosa lo dejaron fuera, lamentablemente. Entonces, comparto esto como recuerdos, como anécdotas que pueden serles de utilidad, porque en algún momento, pues ustedes van a estar haciendo, o ya, como en el caso de Manuel, frente a un conjunto de personas, y pues hay que saber cómo llegarles a esas personas. Y a veces, pues te das cuenta que no hay manera de llegarles. Entonces, en el caso, por ejemplo, de mis muchachos, pues ¿cómo le llegabas al señor que no tiene cabello si querías pintarle el cabello? ¿Cómo le llegabas a la señora que durante toda su vida había sido ¿cómo se llama? Bueno, nunca se había pintado el cabello, nunca se lo había teñido. Muchachos, hasta este momento, pues ya hemos concluido nuestra sesión del día de hoy. Estamos platicando sobre los diferentes tipos de creatividad. Yo les voy a subir una presentación completa sobre los diferentes tipos de creatividad. Nos faltan algunos, pero sobre esto va a ser la actividad a realizar. Vamos a empezar a generar ideas. A mí me gustaría que Pame nos pudiera o probablemente me pudiera hacer llegar un poquito de información de la que ella crea que deban tener conocimiento sus compañeros para poder generar ideas más atinentes. Si se acuerdan, yo les compartí algo que tiene que ver sobre sistemas alimentarios y hasta yo le busqué sistemas alimentarios sustentables, porque en la sesión pasada Pame nos dijo que lo que había que saber era de sistemas alimentarios. Entonces, bueno, ya por ahí les compartí una información de sistemas alimentarios y ustedes en el foro, pues platicaron sobre los sistemas alimentarios y los objetivos del desarrollo sostenible. Ahora, si hay algo que consideres, Pame, que debiera de sumarse como un arsenal dentro de pues, el conocimiento básico que debieran tener para empezar a pensar en ideas, pues sería padre que me lo compartieras para poderlo compartir a través de la plataforma de -4 con todos tus compañeros. ¿Cómo ves, Pame? Sí, profe, yo ahorita le hago como un texto o una información y se la mando a usted. Sale, y pues bueno, muy buena noticia de que tenemos un poquito más de cancha en tiempo para poder generar más alternativas de ideas y más ánimo en la participación. ¿Cómo va la participación, Pame? ¿Se ha incrementado o ya se detuvo? Pues ya llevamos 9 equipos. Ajá, no, ¿y cuál es la meta? Tu meta personal, ¿tú quisieras que fueran cuántos? Pues
nos pusimos una meta como 30. equipo y 30 equipos más o menos. Excelente, es una metota y hay que trabajar por ahí. Aquí va a haber varios, estoy seguro. Sí, de hecho hay un maestro de biología que va a meter a 2 grupos que tiene él y son como otros 8 equipos. Ujú. Invita al maestro Arturo Soto, el que está ahorita ahí bueno, le dieron un cargo recientemente en vinculación. A Gabriel Soto, sí. Ajá. Entonces, él tiene ahí un equipo de investigación que seguramente podrá crear sus propios equipos o podrá reforzar algunos equipos con el know-how que tienen estos muchachos. El grupo Lumo. Sí, de hecho hemos estado en contacto con él y ya le vamos a pedir ayuda igual. Sale. Pues bueno, fíjense que ahí en la facultad nosotros en gestión fuimos los primeros que hicimos sociedad con él. Después, pues la maestra Susel nos lo pirateó, pero él era equipo nuestro, él era equipo de gestores, de gestión. Pero pues bueno, al final es un buen amigo y él ayuda a quien se le acerca. Y su gente también, pues, con el know-how que tienen en la investigación en su área, pues también fortalecen a los equipos a los que han reforzado. Muchachos, buen día a todos, me da muchísimo gusto saludarlos, verlos algunos solamente escucharlos. Les reitero mi invitación a que nos veamos la próxima semana, ya que a partir de mañana estén atentos en el foro. Ayer hubo problemas con Eminus, hubo problemas con Teams, no sé si tuvieron ustedes alguna clase que se viera cortada. Yo a las 4 de la tarde estaba vuelto loco, pero bueno, después me enteré que Teams se cayó, y Teams que está hospedado en Microsoft Azure, y también, por lo tanto, Eminus tuvo muchos problemas el día de ayer. Nos vemos, muchachos. Buen día a todos. Sale, profe, buen día. Bendiciones, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.